La isla encantada, el enigma de Cuba y Guantánamo. Recuerdo vívidamente ese día lluvioso de hace mucho tiempo, cuando Cristóbal Colón se topó con las costas de Cuba, un paraíso terrenal que lo dejó sin palabras. Su visión de árboles imponentes, flores coloridas y melodías de pájaros se convirtió en un testimonio del encanto de la isla. Pero la paz no duró mucho. Los españoles, ansiosos por expandir su imperio, llegaron en 1510 con Diego Velázquez de Cuéllar a la cabeza. Enfrentados a la resistencia de los nativos taínos, guiados por el valiente Atuey, los conquistadores libraron una batalla feroz. En medio del tumulto, surgió la Enmienda Platt, un acuerdo secreto que obligó a Cuba a conceder a Estados Unidos una base naval en Guantánamo. Esta decisión, tomada sin el consentimiento del pueblo cubano, ha sido un punto de discordia durante décadas. ¿Por qué Estados Unidos, habiendo derrotado a España en la guerra de 1898, no anexó Cuba a su territorio? ¿Y qué importancia tiene Guantánamo para la potencia norteamericana en el siglo XXI? La historia de Cuba está entrelazada con la de Estados Unidos, una relación compleja marcada por la intervención, la influencia política y el conflicto. La presencia de Guantánamo, un vestigio de un pasado colonial, es un recordatorio constante de esta relación desigual. Mientras contemplo la belleza de Cuba, no puedo dejar de preguntarme sobre su historia y su futuro. Las palabras de Colón sobre una tierra tan hermosa me resuenan profundamente, pero también lo hace la sombra de un pasado turbulento. Guantánamo, hoy en día un centro de detención controvertido, se erige como símbolo de los lazos complejos y a menudo problemáticos entre dos naciones. Es una historia de conquista e injusticia, pero también de perseverancia y esperanza. La isla de Cuba, una vez llamada Tierra que está en medio, sigue siendo un lugar de contradicciones y encanto. Su pasado sigue dando forma a su presente, y su futuro permanece indeciso, sujeto a las ambiciones y los movimientos de los poderes que la rodean. El indomable Atuey y el yugo español. Recuerdo bien ese día, como si fuera ayer. Yo también formé parte de ese grupo de españoles que pisaron por primera vez las costas de la Española. Y ahí estaba él, Atuey, el cacique taíno que nos plantó cara con todas sus fuerzas. Atuey era un guerrero hábil, como un rayo que atacaba desde las sombras. Pero Diego Velázquez, nuestro líder, había aprendido de sus errores del pasado. No se dejaría sorprender por las tácticas de Atuey. Uno a uno, fuimos aniquilando a los pequeños grupos de resistencia. Nuestros mosquetes, ballestas, armaduras y feroces perros eran demasiado para ellos. Hasta que finalmente, el propio Atuey cayó en nuestras manos. Su destino estaba sellado. Lo condenamos a morir en la hoguera. Pero cuentan que mientras esperaba su final, un misionero llamado Olmedo le ofreció un camino diferente, abrazar el cristianismo y así ganarse un lugar en el cielo. ¿También van los españoles al cielo?, preguntó Atuey con escepticismo. Ante la respuesta afirmativa de Olmedo, el cacique respondió con determinación: no quiero ir allí donde estén. Prefiero arder en el infierno que compartir un destino con ellos. Y así, Atuey se convirtió en un símbolo de resistencia. Mientras Cuba pasaba a ser una colonia española, su espíritu indómito seguía vivo en el corazón de su pueblo. Y aunque los gobernadores venían y se iban, la isla permaneció bajo el yugo español, hasta el ocaso del siglo XVIII. En esa época, las relaciones con los nacientes Estados Unidos eran amistosas. Los españoles habían ayudado a sus vecinos del norte en su lucha por la independencia. Pero todo cambiaría pronto, dando lugar a un nuevo capítulo en la historia de Cuba y su compleja relación con el mundo exterior. Cuba, un enclave estratégico en el tablero global. Como si fuera un tablero de ajedrez, Cuba se erigía como un peón clave en el complejo juego de la geopolítica. Su proximidad a Florida, el centro de la joven y ambiciosa nación estadounidense, la convertía en un escenario idóneo para las intrigas y ambiciones de las potencias mundiales. En el siglo XVIII, mientras los británicos libraban su guerra contra los rebeldes estadounidenses, Cuba sirvió como un conducto secreto para brindar apoyo a los colonos. Pero a medida que la revolución cobraba impulso, los líderes estadounidenses, como George Washington y Patrick Henry, reconocieron el valor estratégico de Cuba y prometieron su alianza a quien ayudara a su causa. Cuba, bañada por el sol y rica en recursos, como azúcar, tabaco y cacao, había estado involucrada en el comercio ilegal con las colonias norteamericanas desde principios del siglo XVIII. En 1776,
Con la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, España autorizó cautelosamente el comercio internacional de Cuba. Pero el siglo XIX marcó un punto de inflexión para España. Las guerras napoleónicas sacudieron su imperio, allanando el camino para los movimientos independentistas en sus colonias americanas. Cuba, ahora un centro de comercio con los Estados Unidos, se encontró al borde de un nuevo destino. Los estadounidenses, una nación en plena expansión territorial, vieron en Cuba una oportunidad irresistible. En 1820, Thomas Jefferson, expresidente, declaró: «Cuba es la adición más tentadora a nuestro sistema». 4 años más tarde, John Quincy Adams, otro expresidente, instó a tomar la isla a la primera oportunidad. Así, el escenario estaba listo para un juego de poder entre España, Estados Unidos y el propio pueblo cubano, todos ansiosos por moldear el futuro de esta joya estratégica en el corazón del Nuevo Mundo. La codicia estadounidense por Cuba. Un día, mientras escuchaba antiguos discursos políticos, me topé con unas palabras que dejaron huella en mi memoria. Un embajador estadounidense en España habló de leyes políticas, como la de la gravedad, afirmando que Cuba, separada de España, solo podía gravitar hacia la Unión Norteamericana. En aquel momento, en Estados Unidos, eran los estados esclavistas del sur los que buscaban engullir a Cuba. La isla, con su floreciente industria azucarera, su ubicación estratégica y su mano de obra esclava, encajaba perfectamente en su visión política. Cuba podría unirse a ellos como un aliado esclavista, fortaleciendo su posición en el país. El retraso en la abolición de la esclavitud en Cuba se debía en gran medida a la terca oposición de los terratenientes azucareros, que temían perder su valiosa fuerza laboral. Para ellos, unirse a Estados Unidos parecía una solución tentadora, ya que podían mantener sus lucrativas plantaciones bajo la protección estadounidense. En 1848, el presidente Polk hizo una tentadora oferta a España por Cuba, pero fue rechazada. Unos años más tarde, estalló el escándalo del Manifiesto de Ostende, en el que diplomáticos estadounidenses declararon que Estados Unidos estaría justificado para arrancar Cuba a España si se negaba a venderla. Estas palabras revelaron la codicia estadounidense por Cuba, una tierra que veían como un premio valioso para expandir su territorio y fortalecer su posición esclavista. Sin embargo, sus ambiciones fueron frustradas por la determinación española de mantener su colonia y la creciente oposición abolicionista dentro de Estados Unidos. La historia de la codicia estadounidense por Cuba es un recordatorio de cómo el poder y la avaricia pueden guiar las acciones de las naciones, incluso a costa de los derechos humanos. La avaricia y el miedo en el destino de Cuba. Recuerdo cuando me enteré de la increíble historia del Manifiesto de Ostende. Era como si un secreto oscuro hubiera salido a la luz, revelando las motivaciones retorcidas detrás de los ambiciosos planes de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cuál era el gran temor? Que Cuba, con sus esclavos africanos, se convirtiera en un faro de revuelta, como había sucedido en Haití. Los estadounidenses, cegados por el miedo y la arrogancia, creían que era su deber proteger a Cuba de su propia población. Pero había más que miedo. Había codicia. Cuba era una joya económica, un mercado cautivo para los bienes estadounidenses. Con cada década que pasaba, los Estados Unidos se aferraban más a la isla, atrayéndola a su órbita económica. Y como si un fuego ardiente, la guerra del 68 debilitó a Cuba. Los estadounidenses aprovecharon la oportunidad, adquiriendo tierras y propiedades a precios de ganga. Los estadounidenses se volvieron parte de la vida cotidiana de Cuba, transformando sus calles en pedacitos de Estados Unidos. Mientras contemplo el destino de Cuba, no puedo evitar preguntarme cuánto de eso fue impulsado por el miedo y cuánto por la avaricia. El anhelo de poder y la necesidad de seguridad llevaron a decisiones que dieron forma al camino de una nación. Y en el tapiz de la historia, estas fuerzas siempre están entrelazadas, creando un legado complejo de ambiciones y arrepentimientos. La lucha por la libertad en Cuba, un viaje de progreso y esperanza. Recuerdo vívidamente las historias de mi abuela sobre los días en que los cubanos viajaban a Estados Unidos, ansiosos por aprender y conectarse con el mundo más allá de su isla. Era una época en la que los lazos entre Cuba y Estados Unidos florecían, mientras que los vínculos con España se debilitaban. La Guerra de los 10 años, que se nos antoja tan lejana, fue un crisol de aspiraciones y anhelos rotos. Los cubanos sufrían bajo un yugo opresivo, se les negaba la libertad de reunión, la libertad de prensa y la posibilidad de formar partidos políticos. Pero el flagelo más insidioso era la esclavitud,
que dividía profundamente a la sociedad cubana y frenaba su progreso económico. Los cubanos comprendieron que la esclavitud era tanto una atrocidad moral como un obstáculo al desarrollo. Su principal industria, la azucarera, necesitaba trabajadores calificados que pudieran manejar maquinaria y estimular la economía local. Paradójicamente, fueron los propios hacendados cubanos quienes se aferraron a la esclavitud, temiendo perder su mano de obra gratuita. Durante la Guerra de los 10 años, los revolucionarios cubanos pidieron ayuda al presidente de Estados Unidos, pero fueron rechazados. La guerra terminó en 1878 con la firma del Pacto del Zanjón, que prometía libertad a los esclavos y un gobierno autónomo para Cuba. Pero España incumplió sus promesas, lo que llevó a la Guerra Chiquita y a un mayor derramamiento de sangre. Sin embargo, en medio de toda esta agitación, surgió una luz de esperanza. Los cubanos se habían dado cuenta de que la libertad no era solo una palabra vacía, sino una fuerza viva que podía transformar sus vidas. Su lucha por la independencia y la abolición de la esclavitud era un viaje hacia un futuro más brillante, un futuro donde todos los cubanos pudieran disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Y aunque el camino hacia ese futuro fue arduo y lleno de obstáculos, su espíritu inquebrantable y su determinación de forjar un mejor mañana inspiraron a generaciones posteriores de cubanos a continuar luchando por sus sueños. La Guerra Chiquita, un conflicto breve y plagado de desafíos. Recuerdo vívidamente la Guerra Chiquita, esa lucha breve pero intensa que duró apenas un año. Aunque los españoles salieron victoriosos en cada escaramuza, fue un conflicto marcado por las dificultades y las divisiones internas. El general insurrecto Calixto García, desde el lejano Nueva York, había sido el cerebro de la insurrección. Sin embargo, los independentistas estaban desorganizados y faltos de apoyo externo, armas y municiones. Muchos, agotados por años de guerra, se negaban a luchar. Además, los mambises estaban profundamente divididos entre los que querían luchar cerca de casa y los que estaban dispuestos a arriesgarse en operaciones más amplias. Los soldados españoles, en cambio, estaban bien entrenados, preparados y aún estaban movilizados tras la guerra anterior. Tenían todo lo necesario para aplastar el levantamiento. La Guerra Chiquita también fue un momento de cambio económico en Cuba. La abolición de la esclavitud aumentó el proletariado, mientras que la industria azucarera se concentraba en grandes centrales con maquinaria moderna. Si bien esto impulsó el transporte y las comunicaciones, también requirió más tierras para cultivar caña de azúcar. El peso de la industria azucarera en la economía cubana era cada vez mayor, y los Estados Unidos dominaban la demanda, adquiriendo casi el 90% de la producción. Esta dependencia se convirtió en una debilidad cuando, en 1894, Estados Unidos impuso un arancel sobre el azúcar, lo que provocó una caída drástica en las ventas cubanas. Mirando hacia atrás en la Guerra Chiquita, veo un conflicto lleno de desafíos. Las divisiones internas, la falta de apoyo y la dependencia económica debilitaron a los independentistas, mientras que los españoles estaban mejor preparados para la batalla. Y el arancel estadounidense de 1894 demostró ser un duro golpe para la economía cubana, lo que sembró las semillas para futuras tensiones. El amanecer de la guerra necesaria, Cuba en la encrucijada. ¿Recuerdas cuando Cuba era la joya de la corona española? Pero hacia fines del siglo XIX, todo se desmoronó como un castillo de naipes. La isla se hundió en una crisis económica que hizo trizas el corazón y el alma de su gente. La caña de azúcar, una vez el tesoro de Cuba, se convirtió en un peso muerto. Los ingenios cerraron sus puertas, dejando a familias enteras en la miseria. La pobreza se apoderó de las calles, y la desesperación se hizo insoportable. En medio de esta tormenta, surgió un faro de esperanza, José Martí. Un poeta y revolucionario que encendió la llama de la independencia en el corazón de los cubanos. Fundó el Partido Revolucionario Cubano, reuniendo a los mejores y más brillantes de la isla para luchar por la libertad. El 24 de febrero de 1895, Cuba se levantó en armas. El grito de Baire resonó por toda la tierra, marcando el comienzo de la guerra necesaria. Martí, el padre de la revolución, cayó trágicamente poco después, pero su legado vivió. Los cubanos lucharon con valentía, pero los españoles respondieron con mano dura. El general Baylor, un despiadado conquistador, intentó aplastar la revuelta mediante la brutal táctica de la reconcentración. Miles de campesinos fueron obligados a abandonar sus hogares y hacinados en campos de concentración, donde la enfermedad y la muerte se convirtieron en compañeros constantes.
La guerra necesaria fue un capítulo sangriento y desgarrador en la historia de Cuba. Pero también fue un momento de heroísmo y sacrificio, donde el pueblo cubano demostró al mundo que estaba dispuesto a derramar su sangre por la libertad. El detonante de la guerra, el men y la manipulación mediática. Imaginen que están en 1897, en medio de un tenso enfrentamiento entre España y Estados Unidos por el control de Cuba. La tensión es palpable, pero de repente llega un mensaje que calma los nervios: no habrá guerra. Sin embargo, las palabras de alivio duran poco. El magnate de la prensa William Hearst responde con un frío y siniestro mensaje: mantente allí y proporciona las imágenes, yo me encargaré de la guerra. En ese momento, Estados Unidos ofrece a España una jugosa suma por Cuba, pero la oferta es rechazada. Y para demostrar su fuerza, los estadounidenses envían el acorazado USS Maine a Cuba. Pero en un fatídico día de febrero de 1898, el Maine explota en el puerto de La Habana, matando a 266 hombres. Aunque nunca se demuestra que España sea responsable, Hearst aprovecha la tragedia para encender las llamas del conflicto. Publica artículos sensacionalistas, afirmando que España hundió el barco con un arma secreta infernal. Con cada artículo, el grito de guerra se extiende como la pólvora: recordad el Maine, al infierno con España. 2 meses más tarde, Estados Unidos declara la guerra a España con la excusa de liberar a Cuba. Pero muchos cubanos se preguntan: ¿qué pretenden realmente los estadounidenses? ¿Acaso quieren anexionarse la isla? La sombra de la duda se cierne sobre lo que parecía una misión de liberación. Y así, la manipulación mediática y el fervor patriótico llevaron a una guerra innecesaria, sembrando las semillas de un conflicto que todavía se siente hoy. El juego de las potencias, la compleja danza de la guerra hispanoamericana. En un juego de marionetas geopolíticas, donde las potencias se entretejían como hilos invisibles, Cuba se convirtió en el peón de los deseos imperiales. Pero los cubanos no estaban dispuestos a cambiar un amo opresor por otro. Cualquier ejército que osara pisar sus costas sería recibido como enemigo, a menos que reconociera su independencia. Sin embargo, la avaricia no descansaba. Los estados sureños de Estados Unidos, productores de azúcar, temblaban ante la idea de un competidor tan formidable como Cuba en su propio mercado. Una avalancha de azúcar sin aranceles inundaría el país, amenazando sus economías. Colorado, un bastión del azúcar de remolacha, estaba en el punto de mira, y su senador, Henry Teller, levantó la voz. A él se unieron otros senadores del sur, apoyados por aquellos que veían con desdén la demografía racial y religiosa de Cuba. Su enmienda, que prohibía la anexión permanente de la isla, fue aprobada como la enmienda Teller, agregada a la declaración de guerra del 25 de abril. Entonces comenzó el breve y sangriento conflicto, un juego de poder en el que Estados Unidos buscaba afirmar su dominio. En medio del fragor de la batalla, los estadounidenses hicieron promesas a los filipinos, asegurándoles su apoyo en la lucha por su independencia. El propio presidente McKinley declaró la anexión como un crimen. Pero tras la victoria, el lado oscuro del imperialismo se reveló. Filipinas, Puerto Rico y Guam pasaron a manos estadounidenses, aunque con destinos diferentes. Puerto Rico y Guam se convirtieron en territorios no incorporados, bajo el dominio estadounidense pero sin representación ni soberanía. Filipinas, por otro lado, se enfrentaría a una sangrienta guerra de independencia contra sus nuevos amos, una lucha que pondría a prueba los límites de la moral y la hipocresía estadounidense. La enmienda Platt, el precio oculto de la independencia cubana. Imagínate una isla recién liberada, donde el júbilo por la independencia se mezclaba con un amargo resentimiento hacia un vecino demasiado entrometido. Cuba, tras escapar del dominio español, se encontró bajo la sombra de Estados Unidos, un antiguo camarada convertido en una presencia militar no deseada. En 1900, los cubanos celebraron elecciones para redactar su propia constitución, un documento que debía reflejar sus anhelos de libertad y autogobierno. Pero los estadounidenses, con una agenda oculta, se negaron a aprobarla hasta que Cuba aceptara un trato nada favorable, la enmienda Platt. Esta enmienda era una violación flagrante de la soberanía cubana. Les daba a Estados Unidos carta blanca para intervenir en los asuntos de la isla como les viniera en gana. Además, restringía las relaciones exteriores de Cuba, impidiéndole hacer alianzas o ceder territorios sin el permiso de Estados Unidos. El pueblo cubano estaba indignado. Se negaba a aceptar una mordaza a su recién ganada libertad. Pero la elección era cruel: someterse a la enmienda Platt o seguir bajo ocupación militar.
La Convención Constituyente cubana, presionada por el ultimátum de Estados Unidos, no tuvo más remedio que aceptar la enmienda. Con el corazón apesadumbrado, los delegados votaron 16-11 para incorporarla a su constitución. El 12 de junio de 1901, Cuba nació oficialmente como república independiente, pero con una pesada cadena invisible atada a su vecino del norte. Estados Unidos dejó la isla, pero se llevó consigo el control de las carboneras y estaciones navales, además de un poder de veto sobre el destino de Cuba. La enmienda Platt fue un amargo recordatorio de que la independencia a menudo viene con un coste disfrazado. Era un precio que Cuba tuvo que pagar para liberarse del yugo colonial, pero que también limitó su soberanía y dio forma a su relación con Estados Unidos durante décadas. Un legado complicado, Cuba tras la independencia. Recuerda cuando el anarquista Zolgós le disparó a McKinley en el vientre, cambiando el destino de una nación. Su sucesor, el audaz Roosevelt, creía en la libertad de Cuba, demostrando su valor en la guerra junto a Wood. El 20 de mayo de 1902, Cuba respiró libre como república, con Estrada Palma a la cabeza. Habían escapado de la dominación extranjera, pero la sombra de Estados Unidos se cernía. La enmienda Platt concedió a Estados Unidos la bahía de Guantánamo como base naval, un alquiler eterno que aún persiste hoy, a pesar de los intentos de Cuba por liberarse de su carga. La historia de Cuba tras la independencia es una montaña rusa. Estados Unidos intervino de nuevo, solicitado por Estrada, quien temía un levantamiento. Pero para comprender completamente el siglo XX cubano, necesitaríamos un sinfín de capítulos. La relación entre Estados Unidos y Cuba es un tapiz complejo, tejido con hilos de intervención, dependencia y desafíos. ¿Habría sido mejor para Cuba unirse a Estados Unidos en 1898? La pregunta nos hace reflexionar sobre los caminos alternativos de la historia. Cuéntanos tu opinión sobre este legado entrelazado. ¿Crees que Estados Unidos tuvo un papel positivo o negativo en el destino de Cuba? Comparte tus ideas abajo, y que tu curiosidad te guíe hacia más historias fascinantes.